medicina, ¿ya? Que maneja y estudia tanto enfermedades como lesiones del aparato locomotor. Entonces, traumatología deriva de la palabra griega o de las palabras griegas, que es trauma y por otro lado logos. Trauma, que significa lesión, y logos, que significa tratado. Entonces, el tratado de las lesiones. La definición correcta de traumatología es la rama de la medicina que estudia las lesiones causadas al aparato locomotor. Lesiones causadas al aparato locomotor. Entonces, todo lo que es traumatología va a estudiar las fracturas, las rupturas ligamentarias, todo eso, perdón. ¿Cuál la hoja? Sí. Entonces, todo lo que son fracturas, rupturas ligamentarias, rupturas tendinosas, lo que estudia la traumatología. Ortopedia deriva de la palabra orto, que significa recto, y paios, que significa niños. La ortopedia es la rama de la medicina que estudia las enfermedades del aparato locomotor. Entonces, traumatología, lesiones. Ortopedia, enfermedades del aparato locomotor. ¿Cuáles son esas enfermedades? Polidactilias, sindactilias, displasias de cadera en los niños, acortamiento de miembros en los niños, acortamientos congénitos en niños. Entonces, la gran mayoría tratan niños en la ortopedia. Por eso hay una subespecialidad que se llama ortopedia infantil. ¿Bien? ¿Qué otras enfermedades en el adulto valora la ortopedia? Las artrosis, los desgastes de la articulación, artritis, que es la inflamación de las articulaciones, las tendinitis también. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, bien, es importante que ustedes conozcan también la semiología de la traumatología. La semiología general que ustedes conocen es inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿cierto? En traumatología no se percute ni tampoco se ausculta. Cambiamos por rangos de movimiento y maniobras especiales. Inspección, palpación, rangos de movimiento y maniobras especiales. En la inspección, ¿qué podemos encontrar? Aumento de volumen, cambios de coloración, deformidades. A la palpación principalmente es el dolor, crepitaciones también. Los rangos de movimiento existen de dos tipos: movimientos pasivos y movimientos activos. Movimientos pasivos son los que ustedes le realizan al paciente. Por favor, présteme su brazo, ustedes se lo doblan. Y los movimientos activos son aquellos que ustedes le ordenan al paciente que haga. Por favor, flexione el brazo, dobla el brazo. Entonces, ahí nos damos cuenta de que en movimientos pasivos yo estudio ya lo que es la articulación principalmente. Si hay dolor al movimiento pasivo, ya sospechen de una fractura, de una lesión en el cartílago articular. Si hay dolor a la movilidad activa, bien, y no a la pasiva, entonces sospechen de lesión muscular. ¿Ok? Y luego tenemos maniobras especiales. Cada articulación, cada grupo muscular tiene sus propias maniobras. Bien, más adelante les voy a explicar cuáles quiero que me aprendan. Entonces,
hablando, ya entrando un poquito a lo que es la traumatología, les voy a presentar las 10 lesiones elementales de la traumatología, que es pregunta de examen. Bien, las 10 lesiones elementales de traumatología tenemos 1, que es la contusión, 2, que es el esguince, 3, que es la distensión muscular, 4, que es la ruptura ligamentaria, 5, la ruptura tendinosa, 6, que es la ruptura muscular, 7, que es la luxación, 8, que son las heridas, 9, que son las fracturas cerradas, y 10, las fracturas abiertas o expuestas. Perdón por la letra, pero es letra de médico, ¿ya? Entonces, vamos a ir desarrollando una a una. Lo lindo de la traumatología es que todo tiene una clasificación. ¿Por qué es importante las clasificaciones para nosotros? Porque nos ayudan al tratamiento. Conociendo una clasificación, ya nos dicen qué tratamiento podemos dar. En traumatología y ortopedia existen 2 tipos de tratamiento: tratamiento congruento y tratamiento incruento. Tratamiento cruento, herida, hay que cortar, abrir y estabilizar, colocar placas y tornillos, clavos. Cuando es tratamiento incruento, es con los yesos, con las inmovilizaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar uno a uno e ir desarrollando. La contusión. La contusión, ¿ya?, es la lesión traumática causada por un objeto romo de baja energía. Un objeto romo que yo me golpeo. Yo vengo caminando y me golpeo aquí en la mesa. El golpe que yo hago es de baja energía. Entonces no me puede provocar más lesiones, solo las lesiones subcutáneas. ¿Qué me va a provocar? ¿Qué lo voy a encontrar clínicamente al paciente? Leve aumento de volumen, es localizado, puede o no haber equimosis, ¿bien? Y el tratamiento es este método, que es el método RICE, arroz en inglés: reposo, hielo local, ice, compresión y elevación. ¿Cómo diferencian ustedes una contusión de una fractura clínicamente? En la contusión, el aumento de volumen es localizado. Donde yo me golpeé con el objeto romo, solamente ahí se me va a edematizar. En una fractura, se me edematiza todo el miembro. Entonces, ahí clínicamente yo digo, esa muñeca está fracturada, es solamente un golpe, sin necesidad de una radiografía. Entonces, con solamente ver al paciente, ya puedo identificar una fractura, si hay un gran aumento de volumen. Segundo, dijimos que es el esguince. El esguince existen de 3 tipos o de 3 grados. ¿Qué es el esguince? El libro lo dice: son alteraciones anatomopatológicas causadas en los ligamentos de una articulación cuando se sobredistienden más de los límites de la normalidad. Si quieren lo dicen así. Palabra cristiana es la elongación ligamentaria o sobredistensión ligamentaria más de los límites normales. Eso es esguince. El esguince, para que ustedes me entiendan, yo agarro, estoy caminando, hay un desnivel, me doblo el tobillo y me vuelvo a colocar. Entonces, al tener esa sobredistensión ligamentaria más de lo normal, me puede causar una pequeña luxación y reducción instantánea,
¿Por qué? Porque el esguince altera el conjunto de ligamentos de una articulación. Porque son los ligamentos que me dan la estabilidad de una articulación. Y solo se estiran hasta cierta parte. Más de esa distensión, ya empiezan los grados de esguince. Grado 1, que es una ruptura microscópica. Grado 2, que es una ruptura parcial. Y grado 3, que es la ruptura total. El diagnóstico del esguince es netamente clínico. Entonces, el esguince grado 1 va a haber en la articulación afectada un leve aumento de volumen, y si es en la articulación principalmente del tobillo o del hueso de carga, el paciente ingresa caminando con cojera. Bien, en el esguince grado 2 ya hay un más marcado aumento de volumen. ¿Por qué? Porque hay una ruptura parcial. Bien, una ruptura parcial del ligamento. Entonces el paciente, ¿qué se va a encontrar en la inspección? Primero va a ingresar con ligera dificultad. Bien, asentando lo menos posible ese pie, moviendo lo menos posible esa articulación. 2, va a haber un más aumento de volumen. 3, aquí aparece la equimosis en la articulación afectada. ¿Por qué la equimosis? Porque hay una ruptura parcial del ligamento, y si se rompe el ligamento hay un sangrado. Bien, en la tipo 3, el esguince ya grado 3, ya es un gran aumento de volumen, bastante edema, hace sospechar de que se ha fracturado inclusive. El paciente, si es el tobillo, no puede ni siquiera asentar ni apoyar el pie por el dolor. Hay una equimosis generalizada. Bien, y en todos los esguinces el tratamiento es la inmovilización. La inmovilización. ¿Cuántas semanas? El esguince grado 1 entre 2 a 3 semanas. El esguince grado 2 de 4 a 6 semanas. El esguince grado 3 de 6 a 8 semanas. ¿Por qué como mínimo 2 semanas? Porque empieza a partir de ahí el periodo de ligametotaxis. La ligametotaxis es cuando provoca el hematoma, cuando hay ruptura del ligamento, la formación de fibroblastos. Entonces empieza a generar un nuevo tejido fibrótico en ese ligamento. Por eso se tiene que inmovilizar en posiciones anátomo-funcionales de las articulaciones. Ejemplo, el codo lo inmoviliza recto, lo voy a inmovilizar en 90 grados. Mi tobillo, 90 grados. Mi rodilla, de 10 a 30 grados de flexión. ¿Por qué en esas posiciones? Porque si no, la recuperación va a ser más dolorosa. Si ustedes nomás se duermen un rato sobre el brazo, despiertan y les cuesta mover, pero empiezan a mover y disminuye el dolor, ¿no es cierto? A todos nos ha pasado eso. ¿Por qué? Porque las articulaciones están hechas para moverse. Entonces, si ustedes les movilizan, imagínense movilizarse por 3 semanas. Cuesta recuperar, cuesta. Bien, pero el tratamiento es la inmovilización, acompañado lógicamente de analgésicos. 3, que es la distensión muscular. La distensión muscular ya es la distensión del paquete muscular más de los límites de lo normal, y principalmente se da en los deportistas. Bien, la distensión muscular clínicamente se ve un aumento localizado de volumen, una equimosis, un dolor a la palpación localizada. Bien, y el tratamiento es lo mismo, RAES. ¿Hasta aquí todo claro?
Vamos con la triada de rupturas. La ruptura muscular, la ruptura ligamentaria y la ruptura tendinosa. La ruptura muscular es, para que me entiendan, la definición etimológica de la ruptura es la solución de continuidad de un tejido. Entonces, solución de continuidad del tejido muscular, solución de continuidad del tejido ligamentario, solución de continuidad del tejido tendinoso. Entonces, la ruptura muscular es la solución de continuidad de un paquete muscular. Puede ser tipo 1, que es una ruptura microscópica, microrupturas del tejido de las fibrillas. Grado 2, que es una ruptura parcial, grado 3, que es una ruptura total. El tratamiento para las rupturas musculares también es el RICE. Pero, aquí hay un pero. Si yo tengo una ruptura muscular grado 3, mucho ojo. ¿Por qué? Porque ya necesito observar a ese paciente. Todo hueso, todo grupo muscular, todo ligamento que se rompe, sangra. Y una ruptura muscular grado 3, que es una ruptura total del músculo, si bien no se opera, ¿por qué? Porque el hematoma se va a encargar de formar un nuevo tejido fibrótico y la recuperación se va a encargar de regenerar bien ese grupo muscular. No regenerar, sino cambiarlo por tejido fibrótico. No necesita cirugía. Entonces, sí se tiene que observar. ¿Por qué? Porque pueden haber complicaciones. La primera complicación es la formación del hematoma. Un hematoma, ¿ya?, que se puede encapsular y puede generar un absceso. La segunda complicación es el síndrome de Morel-Lavallée. El síndrome de Morel-Lavallée, ¿ya?, es una extravasación del hematoma por encima del paquete muscular entre el tejido subcutáneo y la fascia muscular. Va a aumentar de volumen y puede generar un tercer espacio y generar inclusive formación de un absceso. Pero esto se extiende en todo el miembro. Y luego la más terrible, que es el síndrome compartimental. El síndrome compartimental es el aumento de la presión de un compartimiento muscular donde no se ha roto la fascia y provoque compresión de los paquetes vasculonerviosos. Entonces, el síndrome compartimental, si no es diagnosticado adecuadamente, puede generar inclusive hasta una amputación del miembro. En todos hay que mantener la observación, pero tanto si es un hematoma y se encapsula, tengo que operar, drenar. Si es un síndrome de Morel-Lavallée, tengo que operar y drenar. Y si es un síndrome compartimental, tengo que entrar de emergencia a descomprimir todo ese paquete muscular. ¿Y cómo se descomprime? Con una fasciotomía. La fasciotomía, como nosotros le decimos aquí en el hospital, se hace una incisión de la A a la Z. Si mi paquete muscular es en el antebrazo, yo abro desde el codo hasta la mano. Una incisión para liberar toda esa fascia y descomprimir todo ese paquete muscular. Y lo dejo ahí, para que vaya desedematizando todo ese grupo muscular. Lo mismo en el muslo, lo mismo en la piel. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de aquí? Luego tenemos la ruptura ligamentaria. La ruptura ligamentaria es la solución de continuidad de un ligamento
ya distendido, ya esguinzado. ¿Por qué? Porque es un tejido fibrótico. Entonces, si una vez se esguinza un ligamento, ya, y se llega a romper, en este caso, ya la ruptura ligamentaria, ya es indicación quirúrgica. Hay que operar. Hay que operar. Que es lo que se conoce como las plastías ligamentarias, que es el reemplazo de ese ligamento por un componente ya sea autólogo, que el mismo paciente lo da, o por del injerto cadavérico. El más frecuente de esta ruptura ligamentaria, que todos alguna vez lo hemos escuchado, es la ruptura del LCA, ligamento cruzado anterior en la rodilla de los deportistas. Póntate aquí la espalda por favor un momento, ¿ya? Un paciente con ruptura ligamentaria, échate de espalda por favor. Un paciente con ruptura ligamentaria, ¿ya? Va a llegar con el antecedente de un traumatismo. Doctor, estaba jugando al fútbol y frené de golpe y sentí que la rodilla se me quiso salir. Ese rato se me hinchó, por unos días tomé antiinflamatorio y me pasó. Pero ahora vengo, doctor, porque camino y se me quiere salir la rodilla. Giro y se me quiere salir la rodilla. Entonces, hay el antecedente traumático. ¿Puede o no puede haber dolor a la palpación? Puede que sí, puede que no. Los rangos de movimiento son conservados, tanto los pasivos como los activos. Entonces, si yo le digo que él mueva, mueve. Si yo le pido que me deje mover, mueve. Pero la forma de confirmar una ruptura ligamentaria del ligamento cruzado anterior de la rodilla y el ligamento cruzado posterior de la rodilla es con la maniobra de cajón. La maniobra de cajón, ¿cómo se realiza? Yo le pido al paciente que flexione la rodilla, bien, coloco el pie con una leve rotación interna y pongo un tope, me siento encima del pie. Entonces yo le pido al paciente que se relaje, y con mis dedos pulgares al lado del tendón rotuliano suelto, hago la tracción, jalo la tibia sobre el fémur. Si mi tibia se desplaza hacia anterior, ruptura del ligamento cruzado anterior. Si mi tibia, yo la empujo, se desplaza hacia posterior, ligamento cruzado posterior roto. Gracias. Bien, entonces maniobra de cajón. Si hay una ruptura ligamentaria, lo confirmo con mi resonancia magnética, planifico mi cirugía. Bien. Y en la ruptura tendinosa, ¿ya? Que es la solución de continuidad a un tendón, que es una estructura anatómica que une el músculo al hueso, también es conducta quirúrgica. ¿Por qué? Porque si bien está el tendón unido al hueso, ya es un tejido no muy irrigado, entonces no va a generar un tejido cicatrizado, un tejido fibrótico. Entonces tenemos que unirlo nuevamente con sutura, una tenorragia. ¿Ya? ¿Cómo lo confirma el diagnóstico? Puede ser con una ecografía o puede ser con la maniobra de Thompson. La maniobra de Thompson, bien, es una maniobra que yo realizo realizando la compresión de un paquete muscular, y esa compresión va a generar la movilización del paquete muscular donde está insertado, de los miembros. Ejemplo, maniobra de Thompson en los dedos, paquete muscular de los flexores. Si ustedes agarran, ponen su mano en reposo y apretan el antebrazo, bien, se flexiona tanto la muñeca como los dedos. Ahí está su compañero. ¿Ven? Entonces eso indica que hay integridad en todos los tendones, y lo mismo pasa con el tendón de Aquiles. Ustedes realizan, lo hacen colocar el cúbito prono al paciente con flexión de la rodilla y presionan los gastronemios. Al presionar los gastronemios, el pie moviliza. Si no hay movilización del pie,
ruptura tendinosa del tendón de Aquiles. Hay que operar. ¿Listo? Y por último, ya terminaron las últimas 3 lesiones. Tenemos a 7, luxación, 8, herida, 9, fractura cerrada y 10, fracturas expuestas. Luxación, bien, es la pérdida de la congruencia articular. Pérdida de la congruencia articular de manera permanente. En palabras vulgares, se disloca, como dicen vulgarmente, se dislocó el hombro. ¿Es una emergencia traumatológica? Es. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Reducir. Si no se puede reducir de manera incruenta, con maniobras, se tiene que hacer de manera cruenta. Entrar, operar y reducir. ¿Por qué es la urgencia en este caso? Porque si nosotros lo dejamos luxado, esa articulación, todo el anillo ya de irrigación se comprime. Y si se comprime, no llega la suficiente irrigación y puede necrosar el hueso. Entonces, por eso la importancia de la reducción en una luxación. Herida. Las heridas de la solución de continuidad en la piel, bien, pueden ser heridas punzantes, cortantes, lacerantes, abrasivas, excoriativas, en fin. Las heridas en traumatología las manejamos de una manera muy diferente a los que manejan cirugía o a los que manejan cirugía plástica. ¿Por qué? Porque nosotros lavamos la herida con solución fisiológica y si hay jabón, con jabón, pero hacemos un barrido mecánico. ¿Por qué? Porque las heridas también se infectan. Por más sencilla que sea, se infectan. Peor el paciente inmunodeprimido, se infecta. Entonces, no nos da flojera agarrar su herida y lavar. Le va a doler al paciente así, pero si le colocamos anestesia, va a pasar con anestésico local. Entonces es importante sí o sí utilizar una buena limpieza y darle antibióticos. Las fracturas cerradas. La definición de fractura: solución de continuidad del tejido óseo. Puede ser tejido óseo y puede ser tejido cartilaginoso. ¿Por qué digo cartilaginoso? Porque en los niños tenemos el cartílago de crecimiento o la fisis de crecimiento, que también se fractura. Entonces, la clasificación de las fracturas cerradas tenemos un montón. Pueden ser por su mecanismo, de alta energía, baja energía, puede ser por el traumatismo, puede ser traumatismo directo o indirecto, puede ser por el trazo de fractura, trazo completo, trazo incompleto, por la dirección de la fractura, trazo espirideo, trazo transversal, trazo oblicuo, puede ser por la etiología de la fractura de origen traumático, de origen por estrés o fracturas patológicas, una montonera. Pero la que internacionalmente se usa es la clasificación AO. La clasificación AO, que es una sigla en alemán, ¿ya? Es una clasificación alfanumérica internacional, donde cada hueso tiene su propio número. Entonces, colocando simplemente esta nomenclatura, ya yo sé que es una fractura diafisaria del húmero, trazo simple transverso. ¿Por qué? Porque el primer número me va a identificar el hueso afectado. En este caso, 1 es húmero, 2 sería el antebrazo, 3 el fémur, 4 la tibia, 5 el peroné, 54 la rótula, la clavícula 16, la pelvis es el 6, los huesos metatarsianos los metacarpianos son 16, los metatarsianos son 18, todos los huesos tienen un número.
El siguiente número, si es un hueso largo, tenemos la epífisis proximal, tenemos la diáfisis, tenemos la epífisis distal. 1, 2 y 3. Bien, entonces aquí te ponen un 2 en fracturas aquí. Húmero diafisario. Bien. La tercera sigla es una letra. Esta letra puede ser A, puede ser B o puede ser C. A, que el trazo es simple. B, que el trazo es el tercer fragmento, o en ala mariposa. Y C, que ya son con minuto o complejo. Bien. A, B y C. Entonces estoy colocando A, trazo simple. Si escogí A, me subdivide en 1, 2 y 3. A puede ser espiroideo 1, 2 oblicuo y 3 transverso. Fractura diafisaria de húmero transverso. Todo eso me lo ahorro escribiendo solamente esta sigla. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de aquí? Ok. Y luego tenemos las fracturas expuestas. Las fracturas expuestas, bien, es una solución de continuidad del tejido óseo que entra en contacto con el medio externo. Toda fractura que entra en contacto con el medio externo ya son fracturas contaminadas. Entonces, la clasificación de Burtilo y Anderson nos ayuda a manejar y a estudiar este tipo de fracturas. Maneja 3 tipos: grado 1, grado 2, grado 3. 3 divide A, B y C. Por un lado, y el más importante, valora el grado de contaminación. Y por otro lado, valora el tamaño de la herida. Entonces, la Burtilo-Anderson grado 1, la contaminación es leve y el tamaño de la herida es menor a 1 centímetro. Grado 2, grado de contaminación es moderado. El tamaño de la herida va de 1 a 10 centímetros. Grado 3, grado de contaminación es severo. El tamaño de la herida es más de 10 centímetros. Al tener más de 10 centímetros, ya la subdivide entre A, 3B y 3C. 3A, que las partes blandas, músculos, ya, la piel, cubren la fractura. La 3B, por más que yo jale, no logro cubrir la fractura, se mantiene expuesta. Entonces necesito hacer un colgajo para poder cubrir mi fractura. Y la 3C es cuando ya hay compromiso vascular. Son aquellos que vienen con corte de amolador y se vuelan los dedos. Bien, eso es la clasificación de Burtilo y Anderson. Principalmente, repito, valora el grado de contaminación en primer lugar y luego el tamaño de la herida. ¿Por qué lo digo así? Porque si viene un paciente, vienen 2 pacientes a mi emergencia. El primero, un paciente que trabaja en el campo, viene, se fractura en el potrero, donde hay pura materia fecal, pero tiene una herida menor a 1 centímetro a nivel de donde se fractura la muñeca. Y viene otro paciente que se cae en su casa, piso de cerámica, donde todos los días limpian, la misma fractura, la misma herida.
¿Cuál es más contaminada? La del potrero. Entonces vendría a ser un grado 3. No importa el tamaño de la herida, sino el grado de contaminación. Por eso le digo, más importante es el grado de contaminación que el tamaño de herida. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ok. Bien, ¿se anotaron todos en la lista?